¿Listo? Adelante, por favor. Hola, buenas tardes a todas y todos los que nos acompañan en el seminario de este mes de mayo. Pues bueno, estamos muy contentos que justo este mayo, para toda nuestra audiencia, les recordamos que pues se celebra el 31 de mayo el Día Mundial sin Tabaco, ¿no? Donde ese es un día que pues la OMS designó como un día para recordar los riesgos para la salud asociados con el consumo de tabaco, y pues para recordar que pues necesitamos seguir avanzando hacia políticas para reducir el consumo de este importante factor de riesgo para muchísimas enfermedades y eventos en salud. Y bueno, pues hoy tenemos la presencia de dos grandes especialistas en el tema. Me voy a permitir presentar brevemente a los dos ponentes que nos acompañan el día de hoy y los cuales agradezco mucho la presencia. En primer lugar, tenemos a la doctora Luz Miriam Reinales, que, bueno, es de casa, es del Instituto Nacional de Salud Pública. Bueno, la doctora es la jefa del departamento em, del Departamento con funciones de prevención y control del tabaquismo en nuestro instituto y pues bueno, desde el 2005 lidera este departamento, es pues líder en toda la línea de investigación que lleva pues, los proyectos de investigación relacionados con todas las políticas de productos de tabaco. La doctora pues es médica y pues hizo sus estudios de posgrado también aquí en el Instituto Nacional de Salud Pública y tiene muchísima experiencia tanto en la parte de investigación como yo diría en la abogacía para las políticas de control de tabaco. Y por otra parte, también nos da muchísimo gusto darle la bienvenida al licenciado Jorge Alejandro Tenorio Bello. Él es el director de la Oficina Nacional para el Control del Tabaco de CONASAMA. Él es licenciado en Derecho por la UNAM y pues desde hace ya varios años se ha desempeñado pues como funcionario de la CONASAMA, de la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones. Y pues además de, pues digo, ahora trabaja en funciones para dar cumplimiento a los compromisos del control del tabaco en México, pero también tiene experiencia en programas para alcoholismo, entiendo. Entonces, el día de hoy, pues vamos a tener una agenda en donde primero la doctora Reinales nos va a compartir un poco sobre cuál es un poco de la introducción para entender por qué tenemos que hoy hablar de esta ruta crítica para la prevención y control del tabaquismo en México. Después le daremos la palabra al licenciado Tenorio y finalmente la doctora Reinales va a cerrar esta plática. Les recuerdo, por favor, que si tienen preguntas y comentarios, agradeceremos mucho su participación y que lo hagan a través del simbolito donde dice Q y A, Q&A, y ahí pueden poner sus preguntas y las cuales iremos resolviendo pues al final de esta ponencia. Pues bueno, entonces le doy la palabra y le doy la bienvenida, por supuesto, a la doctora Reinales. Muchas gracias. Sí. Bueno, pues muy buenas tardes para todas y todos. Gracias, Leti, por la invitación a este seminario académico que nos parece muy importante. Un agradecimiento también, un saludo para el doctor Martín Layuz por esta iniciativa académica institucional que hoy nos permite sumarnos desde la academia con la Secretaría de Salud, particularmente con la CONASAMA, con la Oficina Nacional del Control del Tabaco, para que todos nuestras personas que nos están escuchando puedan ver este trabajo conjunto tan importante entre academia, gobierno, y cómo se transfiere la información científica para la toma de decisiones en el tema de salud pública. Entonces, quisiera comenzar a proyectar. Lo tenemos allí, lo tenemos en pantalla. No, no vemos la pantalla.
Ay, por fin. Vamos, teníamos listo. Ok, perfecto, ya estamos aquí. Ahí, ahí tienen que verlo. Sí, nada más Perfecto. falta verlo en presentación. Allí. No, todavía vemos las slides del lado Ok, izquierdo. perfecto. Ahora, bueno, muy bien. Entonces, un poco lo que queremos transmitirles en el día de hoy es cómo trabajamos en el día a día en el tema de control del tabaco. Y vamos a contextualizar un poco cómo está en este momento el tema de el control del tabaco y el cáncer a nivel de América Latina y también a nivel de México para que ustedes puedan observar la motivación y el propósito de establecer esta ruta crítica de prevención del control de tabaquismo. En primer lugar, queremos en esta sesión remarcar que es una sesión que está libre de conflicto de interés, pero de manera particular queremos llamar la atención sobre el artículo 5.3 del convenio marco, en el cual todos los proyectos, las presentaciones, las acciones y las actividades que realizamos están completamente independientes de los intereses de la industria tabacalera y donde declaramos que no hemos recibido ningún tipo de beneficio ni económico ni de ningún tipo que nos haga que haya algún tipo de compromiso con esta presentación que vamos a tener en el día de hoy. Esto lo podremos retomar hacia el final en las preguntas, pero es muy importante que quede claro desde el principio. El otro punto que también es muy importante tener en cuenta es que a pesar de todos los avances que se han dado a nivel global, regional y en México, todavía el tema de control de tabaco sigue siendo una prioridad. Todavía sigue siendo el principal factor de riesgo prevenible, no solamente porque necesitamos reducir ese consumo entre los usuarios o los consumidores, sino porque hay algo muy importante y en el tema de cáncer es por la exposición al humo de segunda mano, porque sabemos que estar expuesto a este humo de segunda mano es causa de cáncer en aquellos que son no fumadores. Y por eso es una de las motivaciones para el día de hoy. El otro punto que también queremos hablar en el día de hoy y que conecta perfectamente es acerca de los nuevos productos o los cigarros electrónicos. ¿Por qué se está recomendando que no lo usen, que no se inicie con este consumo por parte de los jóvenes? Porque es una puerta de entrada. Hay revisiones sistemáticas que nos dicen que es la puerta de entrada para el consumo de productos combustibles que a su vez nos van a llevar a la carga de enfermedad y por supuesto a la enfermedad por cáncer. Entonces, desde la Organización Mundial de la Salud, desde la IARC, también se va a hacer una recomendación muy particular sobre el uso de los nuevos productos. ¿Y cómo vamos nosotros acá en México? O sea, es muy importante también para la audiencia decirles que claro que las políticas de control de tabaco han funcionado y hemos sido, como ustedes lo pueden ver en esta diapositiva, ha habido una reducción importante en el consumo de tabaco tanto en hombres, en esta línea superior, como en mujeres. Sin embargo, tenemos un rezago que se exacerbó con el COVID-19. Y aunque hay una tendencia que quiere volver hacia la baja, necesitamos seguir, todavía tenemos mucha oportunidad y es lo que nos va a presentar Alejandro, de cuáles son las estrategias importantes para lograr reducir y alcanzar las metas de desarrollo sostenible y las metas de alcance también de prevención de enfermedades crónicas que incluye el cáncer. El punto importante que también tenemos caracterizado es que este factor de riesgo produce al año cerca de 63,000 muertes que se atribuyen directamente a tabaco. Pero de esas muertes hay cerca de 14,000, 15,000 muertes que se atribuyen a cáncer. Y lo más importante con esta presentación del día de hoy, con esto que les vamos a compartir, es que implementando las políticas públicas nosotros pudiéramos tener una reducción del consumo
y por ende una reducción o una prevención en esta mortalidad prematura. De igual manera, nuestros modelos también pueden estimar cuántos casos nuevos. Y en cáncer tenemos cerca de, solo por cáncer de pulmón, tenemos 5.000 casos de muertes prematuras anualmente por cáncer de pulmón y más de 6.000 casos nuevos de cáncer de pulmón también anualmente. Entonces, lo que queremos transmitirles a ustedes es esta dimensión de implementar las políticas de prevención poblacional e individual son las que nos van a llevar a prevenir este número de casos nuevos y estas muertes prematuras. También es importante tener en cuenta la carga económica. Hemos estimado que el total de la carga económica en tabaco está alrededor de 194.000 millones de pesos anuales. Sin embargo, solo en costos directos de atención, atender la enfermedad, todas estas enfermedades atribuibles a tabaco están cerca de 116.000 millones. Pero si nosotros miramos solamente por cáncer de pulmón y por otros cánceres, cerca de 12.000 millones de pesos anualmente está destinando nuestro sistema de salud a atender todos los tipos, tanto el cáncer de pulmón como los otros tipos de cáncer. Es muy desafortunado decirlo, pero si ustedes lo ven en la literatura, prácticamente el consumo de tabaco está relacionado con todos los tipos de cáncer que se pueden presentar en las personas y también está relacionado particularmente con el tema de cáncer de pulmón en los no fumadores. Por esa carga de enfermedad, por esa carga económica que está impactando a nuestro sistema de salud, es que nosotros hemos decidido avanzar en la política de control del tabaco y seguir abogando por la priorización para poderlo implementar. El otro tema importante que como salubristas tenemos que tener en cuenta es que México es un país adherido a este protocolo del control de las enfermedades crónicas y que ya para este año tendríamos que haber alcanzado una meta de reducción de tabaco del 30% para reducir esa carga de mortalidad en 25%. Y eso habría implicado que nosotros, nuestra prevalencia al día de hoy estuviera alrededor del 11%. No lo hemos logrado todavía, estamos en el 15%, pero precisamente el trabajo que vamos a implementar en este periodo de tiempo, en estos 5 años, estos 10 años, es lograr llegar a esta meta y reducir la prevalencia de consumo de tabaco a menos de un dígito. Con esto, que son los principales argumentos, le quiero dar entonces la palabra a Alejandro Tenorio para que nos cuente un poco cómo ha sido ese trabajo, cómo va a ser ese trabajo que vamos a hacer de manera coordinada desde la Secretaría de Salud y donde todos tenemos que sumarnos para poder realmente alcanzar esa meta. Bienvenido, Alejandro. Muchas gracias, doctora Luz Miriam. Gracias, doctora Leticia. A nombre del maestro Francisco José Gutiérrez Rodríguez, Comisionado Nacional de Salud Mental y Adicciones, quiero darles las gracias por la invitación, el estar presente siempre en este tipo de actividades que nos ayuda a poder compartir con el auditorio lo que se está haciendo y de dónde viene es muy importante para nosotros. Desde la Subsecretaría de Políticas de Salud y Bienestar Poblacional de la Secretaría de Salud, estamos totalmente enfocados en seguir trabajando en el tema de control de tabaco y justamente de lo que yo les quiero hablar es de esta ruta crítica para la prevención y control de tabaco en nuestro país, tomando como en cuenta este gran preámbulo que ha dado la doctora Luz Miriam. Ya vimos cifras, tenemos claras algunas ideas que yo sé que ustedes, quienes nos están escuchando, lo saben, ¿no? El hablar de muertes que son completamente prevenibles y que está asociado al consumo de estos productos es dentro de estas grandes frases que a mí me gustaría que se quedaran. Entonces, voy a tratar de no abordar mucho los temas de números, ya los abordó muy bien la doctora Luz Miriam, y voy a tratar de ser muy breve porque al final son muchos temas. En cada uno de estos temas podríamos tener una sesión en particular, pero sí quiero abordar de manera suficiente cada uno de ellos sin dejar de lado ninguno. Entonces, el primer tema que quiero
traer a la mesa para seguir con esta conversación es que tengamos claros los efectos en la salud de estos productos. La idea de esta charla es que más allá de saber hacia dónde vamos, tenemos que tener claro en dónde estamos y por qué estamos ahí. No podemos tener un camino claro si no sabemos de dónde venimos y en dónde estamos. Entonces, otra parte importante que para el desarrollo de las políticas de salud desde la CONASAMA nos interesa mucho es saber, ¿no? ¿Cuál ha sido la historia? Dicen que quien no conoce la historia está condenado a repetirla. Entonces, si hablamos, por ejemplo, de que este tipo de investigaciones tiene un parteaguas, hablando específicamente de 1964, en donde por primera vez, con ya evidencia irrefutable, se hace una publicación en donde se da a conocer los efectos dañinos y sobre todo los carcinógenos del tabaco y sus productos, y hablando específicamente del cigarro combustible. Tuvieron que pasar 14 años desde la primera publicación en donde ya se insinuaba este tipo de relación entre la enfermedad y los productos. Es decir, se tuvieron que pasar 14 años para hablar de que ya no había una duda de que estos productos causaban estos daños. Entonces, esto lo tenemos que tener muy, muy claro porque ha sido la constante en materia de control de tabaco. Hemos estado acostumbrados a trabajar en una lógica de la población está enfermando de esto, se hace una investigación, se concluye que los daños están asociados a determinados patrones o a determinados productos y con base en esos resultados se generan algunas políticas de prevención, incluso de tratamiento. Entonces, la idea de CONASAMA es empezar a tratar de darle vuelta un poco a esto, empezar a hacer políticas preventivas, el poder prevenir que nuestra población enferme para que ellos sean quienes nos den la evidencia. Entonces, tenemos que tener claro que antes que un tema de mortalidad, existe un tema de discapacidad que generan estos productos. Hoy en día, prácticamente 60 años después de este primer informe, tenemos claridad de los múltiples daños que hacen estos productos, ¿no? Hablamos daños en el sistema reproductivo, daños en el sistema urinario, en el sistema óseo, ojos, nariz, cerebro, en los dientes, en los pulmones, en el pecho y en el abdomen, y particularmente en boca y garganta, corazón, temas que tienen que ver con la reproducción, incluso en las manos, la piel, las piernas y los pies. Entonces, como pueden observar de manera clara en el gráfico, pues no hay prácticamente ninguna parte de nuestro cuerpo que no se vea afectada por el consumo de estos productos. Entonces, tomando en cuenta esto y sabiendo que el consumo de tabaco es un factor de riesgo que incide directamente en las cuatro principales enfermedades no transmisibles, que son las enfermedades respiratorias crónicas, las enfermedades cardiovasculares, el cáncer, que es uno de los temas principales de los que estamos hablando el día de hoy, y la diabetes. Entonces, ¿cuál tendría que ser nuestro objetivo desde la generación de las políticas? Poder incidir directamente en este tipo de cifras. 41 millones de personas mueren cada año por enfermedades no transmisibles. Entonces, aquí podemos hablar que el tema de la prevención juega un papel muy importante, además de algunas otras actividades que se pueden hacer en torno a este tipo de consumos. De estos 41 millones, estamos hablando prácticamente del 71% de todas las muertes. Entonces, son números completamente llamativos y que tenemos que tener, insisto, siempre ahí en la repisa mientras estemos trabajando en control de tabaco. Otra cifra importante es que 15 millones de muertes son prematuras, es decir, estamos hablando de personas entre los 30 y 69 años, que a lo mejor si no hubieran tenido esta exposición, incluso a veces involuntaria, porque eso también es importante, ya hablaba la doctora Luz Miriam del humo de segunda mano, pues es hablar de personas que están dejando de estar con nosotros de manera prematura y que, insisto, puede ser completamente prevenible. Entonces, este es nuestro gran objetivo, el trabajar desde la prevención de este tipo de enfermedades y poder tener claro el porqué. Esto es algo que a mí siempre me gusta hablarlo porque no se trata de que hablemos de que el control de tabaco son cuestiones que de repente pueden ser ocurrencias de a lo mejor
desde funcionarios hasta instituciones. Todo tiene un porqué. Y desde la parte normativa es fundamental que sepamos que hay un marco jerárquico que debemos de cumplir. El primero es nuestra Constitución. Nuestra Constitución establece que todos tenemos el derecho a la protección a la salud, ¿no? Tenemos ese gran derecho que se va instrumentando a través de nuestras leyes generales, las leyes ordinarias, decretos, reglamentos y normas oficiales mexicanas. Pero en términos de jerarquía normativa, existen aquí por temas de visualización, lo pongo como un segundo lugar, pero prácticamente está en el primer lugar, al mismo nivel que la Constitución, los tratados internacionales. En el caso de control de tabaco, existe el convenio marco para el control de tabaco de la Organización Mundial de la Salud, en donde México se encuentra adherido y por tanto es obligatorio para nosotros dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en este convenio internacional. ¿Qué es este convenio? Pues bueno, es el primer tratado negociado bajo los auspicios de la Organización Mundial de la Salud, y un tema importante que me parece que también tenemos que tener como dato curioso es que es el único tratado en donde las industrias no se sientan con los países a negociar su implementación. Aquí, y de ahí creo que me radica el gran éxito que ha tenido la implementación de este tratado internacional, porque no hay una interferencia de la industria de manera directa y clara. Sabemos que siempre hay algunas formas en que la industria trata de hacerlo, pero de manera directa ellos no pueden sentarse en el marco de este convenio. Son medidas de carácter vinculante, insisto, esto lleva un proceso, el Congreso del país lo aprobó, entonces estas cuestiones son como si estuvieran en nuestra Constitución. ¿Cuál es el objetivo? Proteger a las generaciones presentes y futuras de las consecuencias del tabaquismo, ya vimos cuáles son, y estamos hablando que actualmente 182 países forman parte de este convenio y estamos hablando del 90% de la población. Otra medida importante, hay muchas más, pero insisto, quiero centrarme en las más trascendentales, es el paquete de medidas Empower, que por sus siglas en inglés toma ese nombre. Sin embargo, tiene que ver con el monitoreo, vigilancia, protección a la población, ofrecer ayuda a la población para dejar de fumar, advertir a la población sobre los riesgos de estos productos, hacer cumplir las prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio, y el aumentar los impuestos de tabaco. Este paquete de medidas es una línea que nosotros tenemos que tener en cuenta, por eso les hablaba de que esto tiene toda una lógica, no son cuestiones que unilateralmente se decidan, todo ya tiene un marco debidamente fundamentado con estudios científicos libres de conflicto de interés y que están basados en las mejores prácticas. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos ver aquí? Aquí les pongo un mapa general de los países y del monitoreo de este tipo de actividades. Y voy a tapar aquí un poquito a Jamaica y Nicaragua, pero solamente es para que ustedes puedan observar cuál es el nivel de cumplimiento de México a partir de la fecha de ratificación de este convenio, que fue el 28 de mayo de 2004. Entonces, prácticamente estamos en verde en las 6 medidas. Nos faltan 2 que son muy importantes y por eso también un poco la charla de hoy. Nos falta reforzar un poco el tema de la vigilancia. Dimos un paso importante en el 2023 con la publicación de la encuesta nacional, la GATS, en su versión 2023 para nuestro país. Sin embargo, uno de los pendientes y que también estamos trabajando para eso es la implementación de esta encuesta que nos servirá para el monitoreo en una población de menores de 15 años. Entonces, ese sería el gran pendiente que tenemos por parte de la letra M del Empower. Y el otro tema, pues, es la R, que tiene que ver con el aumento de impuestos. Ese es otro tema que tendría que estar en la agenda de control de tabaco, en esta ruta crítica, el trabajar en estos 2 elementos que nos faltarían para poder hablar de que México está en completo cumplimiento de las medidas Empower. ¿Cómo es que llegamos a esto? Pues bueno, hay 2 temas principales. El primero es la reforma a la Ley General para el Control de Tabaco, que se hace 13 años después de su publicación. Esta ley se crea en 2008. Sin embargo, es hasta febrero de 2022 cuando se hace la primera reforma realmente estructural y que nos ayuda a dar atención a la actualidad en el control de tabaco. Teníamos 13 años de rezago y en esta reforma se habla de la prohibición total de toda forma de publicidad, promoción y patrocinio de los productos de tabaco,
y se cumple, bueno, se habla de todos los medios de comunicación, desde los tradicionales a los actuales como los correos electrónicos o medios digitales, redes sociales incluso. Se habla del fomento de los espacios 100% libres de humo de tabaco y emisiones. Este es otro tema importante que se logró, hablar de emisiones. El tema de los sistemas electrónicos ya estaba en aquel momento afectando directamente a la implementación de las políticas, y México es de los países que ya cuenta con el que estos espacios también prohíban el que estos sistemas electrónicos puedan ser consumidos en determinadas áreas. Y bueno, un tema que ahorita vamos a hablar un poquito más de él, la eliminación de espacios interiores aislados y zonas exclusivas para fumar. ¿Cuál fue el otro granito? Que bueno, prácticamente un año después, a través de esta reforma, se pudo hablar en el reglamento de temas específicos, reforzar el tema de la prohibición de publicidad, la prohibición de la exhibición en puntos de venta, hablar de una prohibición de actividades de responsabilidad social empresarial, que son muchas veces las tácticas que la industria utiliza para tratar de dar un poco, lavar su nombre ante la sociedad y dar una apariencia que ellos realmente también están trabajando en favor del control de tabaco y velando un poco por la salud de la población. Entonces, estas malas prácticas que se conocen a nivel internacional en nuestro país ya se encuentran reguladas. La eliminación de las zonas exclusivas para fumar y el tema de la prohibición de acceso de menores de edad, mujeres embarazadas y personas mayores a este tipo de zonas. Y bueno, para concluir, el hablar de que en estas zonas exclusivas para fumar no se pudiera dar prestación de servicios de alimentos o bebidas o que se dé algún tipo de entretenimiento. Entonces, teniendo en claro por qué hoy en día estamos así, de dónde venimos y qué es con lo que contamos, pues sí, quiero también ya empezar a hablar de el qué sigue. ¿Qué es lo que sigue? ¿Cuál es esta ruta crítica hacia? ¿Qué es lo que nos falta? ¿Qué es lo que tenemos que trabajar de acuerdo a pues todas estas estadísticas que hemos visto que nos dan luz para saber dónde tenemos que poner mayor atención, cómo podemos realmente llegar a dar cumplimiento a estos objetivos que ya nos hablaba la doctora Luz Miriam? Bueno, el primero es que, aunque ya les hablé de que nuestra legislación ya contempla esto, definitivamente tenemos que seguir trabajando en la prohibición de la exhibición en puntos de venta. Hay temas legales que aún se encuentran pendientes y dentro de la ruta crítica del control de tabaco, este es uno de los principales puntos. Se tiene que reforzar, se tiene que vigilar que haya un real cumplimiento. Estamos trabajando para poder reforzar desde la parte legal el hecho de que todos estos amparos y procesos legales que están pendientes y que han permitido que haya ahí un poco una ventana para algunos puntos de venta que no tengan esta lista que tendría que estarse implementando y que se implementan muchos otros establecimientos, que sea un hecho que sí o sí se cumpla esta prohibición. Está comprobado que el hecho de que estos productos estén a la vista incluso de menores, que tiene mucho que ver con la estrategia de la industria, impacta en que muchas de estas nuevas generaciones se enganchen con estos productos y que al final es el objetivo de la industria, ¿no? Asegurarse de que las nuevas generaciones sigan manteniendo el consumo de estos productos. Entonces, este es uno de los temas fundamentales hacia los que tenemos que trabajar. Ya está en nuestra legislación, pero tenemos que reforzar. Otro tema importante y que también dentro de lo que nos ocupa es, más allá de trabajarlo en un cuerpo normativo, como ya se encuentra, es un poco también sensibilizar todo lo que implica la existencia de una zona exclusiva para fumar que cumpla con directrices de carácter internacional. Hoy en día estas zonas existen, están tanto en nuestra ley como en nuestro reglamento. Sin embargo, volvemos a ver un poco aquí la interferencia de la industria a través de mecanismos legales para poder librar un poco la implementación al 100% de estas zonas. ¿Qué es lo que deben de tener estas zonas? Pues bueno, deben estar separadas e incomunicadas de los espacios libres. Y aquí hago una pequeña pausa para que recordemos lo que es prácticamente un espacio libre de humo de tabaco y emisiones. Son zonas de concurrencia colectiva, es decir, cualquier hospital, cualquier edificio de gobierno, cualquier escuela privada o pública, todos aquellos lugares de esparcimiento cultural, de desarrollo de actividades físicas,
todo aquel lugar en donde la población se acuda, que sea, como lo dice su nombre, un espacio concurrido, en donde no se debe detener el consumo de estos productos. Entonces, evidentemente hay algunos espacios o establecimientos de giro comercial, como lo son los restaurantes, los bares, en donde lo que ellos buscan es precisamente que con el consumo de alimentos y bebidas pueda haber algunas otras actividades. Entonces, principalmente, y como lo hemos podido ver en los resultados de la última encuesta, estos son los lugares en donde no se está dando cumplimiento a estas zonas. ¿Qué es lo que se argumenta? Bueno, que los consumidores tienen la libertad de llevar a cabo su consumo, no solo respecto a lo que vende el establecimiento, sino de algunas cuestiones como los cigarros combustibles o los sistemas electrónicos. Entonces, principalmente en ese punto es en donde se ha centrado pues esta disputa legal que se lleva al Poder Judicial, en donde ellos, bueno, insisten en impulsar un poco esta perspectiva. Sin embargo, se deja de lado que más allá del derecho que pueda tener una persona de consumir estos productos, se tiene que velar por la protección de la población en general y también visibilizar un sector de la población que normalmente se deja de lado en esta discusión, que son las personas que brindan servicio en estas zonas exclusivas. Entonces, hay lugares en donde todavía hay prácticamente cabinas que denominan zonas exclusivas para fumar y la gente que decide consumir los productos entra ahí, pero bueno, como les digo, pareciera una pecera, no está al aire libre, es prácticamente una sala cubierta por 4 paredes en donde quienes consumen van ahí. Entonces, eso se vuelve ahí un lugar en donde no solo está presente el humo de segunda mano, sino también el de tercera mano, el que queda en los muebles, el que queda en los vidrios, el que queda ahí. Las emisiones, tanto de los productos como lo que saca las personas consumidoras, no es algo que se evapora en el aire, que desaparezca. Son partículas que en algún momento determinado caen a la superficie. Entonces, el hablar de todas las personas que o limpian o entran a estos lugares a brindar un servicio, es en donde tenemos que tener en mente que se debe de respetar las disposiciones para este tipo de zonas. Entonces, debe de estar separado, debe de estar al menos a 10 metros de lo que es el centro como tal. No debe de ocupar más del 10% del área total del inmueble, tiene que contar con esta señalética, tiene que estar lejos del paso, no debe de ser un paso obligatorio para las personas, evidentemente para evitarles que estén al alcance de estos productos o del humo o de estas emisiones y evidentemente pues no generar que haya actividades ahí que propicien que las personas estén consumiendo estos productos y ahí digamos, con una presencia permanente. Por eso es que está diseñada la política para que no haya una prestación de consumo de alimentos o bebidas o incluso prestación de servicios. Esto tiene mucho que ver, insisto, con los bares y los restaurantes. Otro punto importante que está en nuestra ruta para esta administración es trabajar respecto a los aditivos y saborizantes, ¿no? Sabemos que esta es otra de las estrategias que se ocupan para poder incidir directamente en una población joven. El enmascarar los efectos del consumo de los cigarros combustibles es un tema que les ha dedicado mucho tiempo. eh, en un primer momento hablaban de un filtro, que fue el primer aditamento que se le agregó a los cigarros combustibles, y después esto fue evolucionando a que el día de hoy conocemos incluso productos que tienen 2 o 3 cápsulas de mentol o de algún saborizante, que lo que hace es que inhibe el sabor o estos efectos que de manera natural nuestro cuerpo o el cuerpo de los jóvenes tiene cuando tienen este primer contacto con el cigarro. Entonces, lo que debemos buscar es que tanto los aditivos y los saborizantes no puedan ser utilizados en estos productos. Como lo pueden ver aquí en el gráfico, hay muchas otras sustancias que, además de los daños que están asociados por su consumo, la principal razón de trabajar para este tipo de sustancias
es poder incidir directamente en la prevalencia, que ya también ya nos ha hablado la doctora Luz Miriam de cómo estamos en ese porcentaje. El hecho de que nosotros podamos cortar sistema que existe en donde hablamos de una cantidad N de jóvenes o adolescentes que su primer consumo o su primer acercamiento a estos productos es a través de un cigarro que tiene estas cápsulas, pues va a haber un mayor porcentaje de adolescentes que puedan realmente mantenerse en su consumo, dado que se está enmascarando estos efectos que incluso el mismo cuerpo da. Entonces, si logramos evitar que esta sea una herramienta más para la industria, seguramente podremos incidir en que más jóvenes que tienen su primer contacto con estos productos puedan retirarse de su consumo y evitar engancharse con estos productos. Esto lo hablo de manera aislada, no estoy hablando de que sea una sola estrategia, esto es un engrane de muchos engranes que tienen que trabajar de manera coordinada para poder hablar de una estrategia integral. Entonces, cada uno de estos pedacitos y de estos temas que yo les estoy hablando tienen que ser trabajados de manera conjunta para que de manera sistemática podamos realmente hablar de una incidencia. Aquí es un poco hablarles de este tema de la estrategia. Las niñas, niños y adolescentes son grupos vulnerables, son los objetivos de la industria. Entonces, el que haya toda una gama de productos con este tipo de aditivos y saborizantes, pues los hace una población que no debe de ser solo el objetivo de la industria, sino debe ser un tema prioritario para quienes trabajamos en el control de tabaco, no únicamente desde el gobierno, sino también de todas aquellas instituciones, desde la academia, desde la investigación, desde sociedad civil para trabajar en esto. Y aquí, ya para avanzar de este tema, les pongo una pequeña gráfica que también es sacada de la encuesta de la GATS 2023, en donde se reporta que la última compra de cigarros con cápsula de sabor en filtro alcanza el 47.6%. Entonces, quiero que se queden con este fragmento de rompecabezas para que conforme vayamos avanzando podamos ver como la gran imagen. Otro tema que se tiene que trabajar y que está en la ruta es hablar del empaquetado de los productos. Si bien es cierto, desde 2010 se implementó el tema de las advertencias sanitarias en los productos de tabaco en nuestro país, pues también es cierto que tenemos ya 14 años desde la implementación de esta medida y no podemos quedarnos estáticos. El hecho de que se vaya rotando las imágenes es importante, pero es más importante el poder visualizar el siguiente paso lógico hacia un avance en este tipo de políticas. Y para nosotros el siguiente paso lógico es buscar la implementación en nuestro país del empaquetado neutro. ¿Qué es el empaquetado neutro? Pues prácticamente evitar que a través de colores, de alguna imagen o tipología que puedan implementarse no solo en la cajetilla, sino incluso adentro en los filtros o en el cuerpo del cigarro, se pueda seguir haciendo uso de esta mercadotecnia o seguir haciéndolos atractivos para la gente. Muy probablemente muchos de ustedes no recuerden cómo era antes este tema, pero a lo mejor habrá quienes sí recuerden el tema que había una empresa específica de productos de tabaco que como una medida de publicidad lo que hacía era sacar cajetillas que ellos llamaban coleccionables con diferentes modelos. Entonces, prácticamente lo que los jóvenes hacían era comprar la cajetilla para coleccionar todas las diferentes versiones y eso pues a ellos lo que les ayudaba era a seguir vendiendo su producto y bueno, de manera natural pues entonces los jóvenes se les hacía más atractivo y no era que dejaran de consumir, simplemente les incrementaba esta necesidad de comprar los productos. Entonces, eso era algo que pasaba antes, hoy ya no lo vemos, sin embargo, sí creemos que el poder pasar hacia este empaquetado neutro con las características que ustedes están viendo en pantalla, nos puede ayudar a poder dar el siguiente paso lógico y poder volver a dar un cambio y que esto se vea directamente que haya un impacto directo que podamos observar a través de nuestras acciones de monitoreo, como se pudo observar en 2010. A través de estas acciones de monitoreo, después de la implementación en 2010 de los pictogramas, se vio claramente que había un impacto en la población a través de este tipo de política. Entonces, lo que buscamos es que este empaquetado neutro pueda ser una realidad en nuestro país
para evitar esta parte atractiva del empaque de los productos. Voy a tratar de irme un poquito más rápido para abordar todos los temas por cuestiones de tiempo. Respecto a productos nuevos y emergentes, hablando de los cigarros electrónicos, vapeadores, productos de tabaco calentado, hoy en día estamos en un momento bastante avanzado. Este año se publicó la prohibición constitucional de este tipo de productos y sus accesorios. Entonces, dentro de la ruta crítica, lo que sigue es trabajar para la instrumentación, aportar desde el área técnica para que la legislación y estas leyes secundarias puedan realmente abarcar todos los productos, que pueda quedar muy clara cuál es la política respecto a la regulación en su grado máximo de estos productos, para que podamos evitar que la industria pueda inundar nuestro mercado y a nuestra población con nuevos productos. Entonces, tenemos que trabajar con la interferencia. Hay algunas cuestiones que tienen que ver con lo legal, pero definitivamente el tema mercadológico también es algo sobre lo que tenemos que trabajar, porque aún existen algunos lugares como las redes sociales, en donde a través del uso de influencers, que podría parecer muy casual, podría parecer de personajes públicos de manera natural y ordinaria u orgánica como se maneja hoy en día, pues postean algunas cuestiones ahí en donde pues la población lo percibe como algo natural, ¿no? Incluso el hecho de que la misma industria trate de posicionar estos productos como una herramienta para ayudar a la gente que quiere dejar de fumar, venderlos como productos menos dañinos, el hablar de que es vapor, ¿no? Y que es inocuo, es sobre lo que se tiene que trabajar particularmente en estos productos. Y bueno, aquí entramos al otro gran tema que está en la ruta para el control de tabaco y que tenemos que trabajar todos en conjunto. Las bolsas de nicotina es el nuevo, y entre comillas lo pongo nuevo porque para nosotros como país tiene relativamente poco tiempo que la industria está apostando por este tipo de productos, en donde busca posicionarlo a través de mecanismos que incluso atenta contra sus productos anteriores. Lo anuncian como: no te ensucies las manos, no te quedes con un mal olor a tabaco, este producto no tiene olor, es discreto. Entonces, son capaces incluso de poder atentar directamente contra un producto que ellos a lo mejor lo empiezan a ver como ya un producto de salida y empiezan a apostar por los nuevos. Entonces, el trabajar con todos esos mitos que está tratando de posicionar la industria es un tema. Alertar a padres, madres, tutores, profesores, toda aquella persona que en algún momento del día tenga bajo su tutela a niños, niñas o adolescentes, para que sepan lo que esto implica, cuáles son los daños, ¿no? Al final, el hablar de nicotina y que pueda ser absorbida a través del torrente sanguíneo es un tema de alerta. Las dosis no están reguladas. Como pueden ver aquí en la gráfica, estos sobres pueden contener desde 1,79 hasta 47,5 miligramos de nicotina, cuando un cigarro combustible tiene aproximadamente 2 miligramos. Entonces, la exposición a la nicotina, que es realmente la sustancia adictiva, es un serio problema, y tenemos que estar todos atentos a estos nuevos productos. Y bueno, ya para ir dando cierre y poder darle paso al cierre de la doctora Luz Miriam, eh, hablar del gran tema de cesación de tabaco. De acuerdo a la encuesta de 2023, tenemos claro que 71,9% de los fumadores actuales planean o han pensado en dejar de fumar. Eso es un número importantísimo, es brutal el número. Si lo vemos, es prácticamente 72% de quienes fuman están pensando en dejar de fumar, ¿no? O ya lo han intentado. Entonces, este es el gran universo que tenemos que captar, tenemos que trabajar para que realmente este porcentaje o el mayor número de estas personas puedan realmente atenderse, tener un acompañamiento adecuado en todo el proceso, porque muchas veces no saben cómo hacerlo. Entonces, lo importante es que podamos acompañar al gran porcentaje que tenemos aquí de oportunidad.
42.3% de los fumadores han visitado servicios de salud en los 12 meses que se hizo la encuesta y recibieron consejo para dejar de fumar. Entonces, el consejo breve es una pequeña parte de esto. No todas las personas que fuman y quieren dejar de fumar a lo mejor pueden dejar de hacerlo con una consejería breve. Muchos de ellos pueden presentar incluso dependencia. Entonces, el hablar de cesación de tabaco es hablar de muchas estrategias. Este sería un engrane que tendría que tener un universo, un microuniverso muy particular para poder trabajar de manera integral, porque implica hablar de muchas cosas, implica actualización de protocolos de actualización para profesionales de la salud que se desempeñan en el primer nivel de atención. Y por profesionales de la salud nos queremos referir no solo a médicos o enfermeras o psicólogos, sino también trabajadores sociales y todos aquellos que pueden en algún primer momento pues captar a las personas que están en este paso de, bueno, yo quiero dejar de fumar y poder encaminarlo hacia una ruta adecuada. Desde la CONASAMA tenemos la línea de la vida 800-911-2000, que es una línea de alcance nacional que funciona los 365 días del año, las 24 horas y a través del cual la gente puede acercarse a tener un consejo, a tener un acompañamiento. Queremos reforzar la capacidad de la línea para que pueda tener un mayor alcance. Actualización de la guía de práctica clínica en el tema. Esto es un tema que también tiene un rezago importante y tenemos que trabajar en ello. Y dentro de este tema de cesación, algo importante que se ha hablado también dentro de muchos profesionales de este tema, es el trabajar en diseños o instrumentos clinimétricos adecuados para nuestra población. No es posible que sigamos ocupando a lo mejor instrumentos que no se apegan a nuestra realidad y que a lo mejor puedan ser un impedimento o un obstáculo para lo que tenemos que trabajar. Entonces, hay muchas cosas que tenemos que trabajar, pero bueno, quería exponerlo de manera general al hablar de cesación de tabaco para que tengamos claro todo lo que implica el poder acompañar a la población en este camino que no es fácil, sobre todo aquellas personas que ya tienen una dependencia a la sustancia y que muchas veces son los primeros que reportan que la ansiedad es lo que no les permite dejar el consumo. Y bueno, para cerrar la pinza, empezamos hablando de los daños, de los porcentajes de muertes y de todo lo que tiene que ver con las enfermedades no transmisibles, pero bueno, tenemos que hablar también hacia dónde queremos llegar, ¿no? Entonces, si hablamos de los beneficios que implican el dejar el consumo, tanto de corto, mediano y largo plazo, podríamos hablar de una incidencia directa en la disminución de los porcentajes de personas con algún padecimiento asociado al consumo de estos productos e incluso, en el mejor de los casos, disminuir los casos en que lleve a la muerte y evidentemente esto tendrá que llevar directamente a un impacto en la reducción del gasto que el gobierno pueda llevar a cabo para la atención de estos productos. Entonces, ya solamente para concluir, hablar que a corto plazo, hablando de la primera hora después de dejarlo, el ritmo cardíaco y la presión disminuyen a niveles normales. Los primeros días de dejar el consumo disminuye el dióxido de carbono en la sangre y la respiración mejora. A mediano plazo podemos ver que la circulación y la función pulmonar empieza a recuperarse y aumenta, mejora su funcionamiento. Antes del primer año, la condición física mejora, disminuye la tos y el riesgo de padecer infecciones pulmonares. Y bueno, a largo plazo, hablar de que el riesgo de tener afecciones cardíacas se reduce y conforme van pasando los años, pues al dejar de fumar, el riesgo de tener distintos tipos de cáncer y otros daños pulmonares llegan a ser similares como a los de una persona que nunca fumó. Entonces, son cuestiones que tenemos que tener claro. Si nosotros logramos implementar todas estas políticas, insisto, de manera integral, de manera coordinada con todos los niveles, pues podemos llegar a buen puerto. Y solo para cerrar, esta es una lámina que yo utilizaba hace mucho tiempo en otros temas y creo que hoy es muy bueno utilizarlo. Hablar de control de tabaco no es fácil. Muchas veces
es hablar de un camino que puede ser complicado, sobre todo por las resistencias que existen, pero creo que es importante que sigamos trabajándolo. Podría parecer que hay otros caminos que son fáciles, pero a la larga no lo son. Entonces, invitar a todos aquellos que estén pensándolo o aquellos que ya lo estén haciendo a que sigamos sonando esfuerzos para poder seguir incidiendo para mejorar la salud de nuestra población. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, licenciado Tenorio. Ahora le doy la palabra a la doctora Reinales para dar las conclusiones. Sí, gracias, Leti, y gracias, Alejandro, por esta excelente presentación. Nos has iluminado con varios puntos importantes que voy a tratar de concluir. Sé que tenemos poquito tiempo, pero vamos a hacerlo. Tenemos unos 5 minutitos para hacerlo. Allí tenemos la presentación, ¿verdad? Sí, ya la podemos ver, gracias. Perfecto. Bueno, muy bien. Alejandro nos ha hecho un recorrido histórico de lo que tenemos y de hacia dónde vamos, y nos habla de la evidencia científica, y quiero compartirles en este momento también cómo todos los grupos, incluyendo la Organización Mundial de la Salud, pero este grupo particular de la Agencia de Investigación y del Control del Cáncer, la IARC, se ha sumado a esta estrategia con este código latinoamericano y caribeño del cáncer. Lo que ha hecho es caracterizar la problemática del consumo de tabaco, ¿no? En el caso, trabajamos también el tema de alcohol, en el tema de cáncer en cada uno de los países, pero tratando de encontrar una estrategia que le sirva a la población y que también le sirva al personal que está, a los profesionales y a todo el personal que está en el sistema de salud para tener este conocimiento y también poder dar esta consejería médica breve de manera efectiva. Entonces, con este conocimiento, lo que les recomienda a la población en general, y hizo un trabajo también muy bonito que vale la pena que utilicen, es estas tarjetas para poder continuar con el proceso de diseminación. Lo que recomienda el código es definitivamente, le dice a las personas, no fume ni use ningún tipo de tabaco. Aunque hoy hablamos de tabacos combustibles, hay muchas otras formas de tabaco y ninguna es una forma segura. Si lo haces, es posible dejarlo con ayuda profesional, y por eso estamos brindando y abriendo esta red de profesionales en la salud en todo el país, líneas telefónicas, como lo dijo Alejandro, para poder acceder a los servicios. Tampoco use los cigarros electrónicos, ya los vimos, son puerta de entrada, como lo vemos en los jóvenes, para seguir manteniendo la epidemia, y algo muy preocupante es que estos cigarros electrónicos, muchos de los fumadores, en vez de evitar que dejen de fumar, lo que hacen es quedarse con el uso dual, recordando que la molécula de nicotina es altamente adictiva y que ese es el negocio sobre el cual se apalanca la industria para mantener la adicción. El otro punto que es importante, que también queremos dejar hoy claro, es que mucha gente está haciendo un switch para este tipo de productos nuevos o novedosos pensando que puede dejar de fumar. Realmente no hay evidencia científica en la actualidad que esa sea una estrategia segura para dejar de fumar. Lo más importante es apegarse a las políticas poblacionales, las individuales, y a las estrategias también familiares y comunitarias para no iniciar el consumo en los jóvenes y para dejar de fumar. El otro punto importante que queremos hacer llamado de atención es: haga de su casa un lugar libre de humo de tabaco. Tenemos todavía un rezago importante, mucha gente queda fumando en casa, y allí los más perjudicados son los niños y las mujeres. Este tema, que puede ser otro tema de otra conferencia, el humo de tercera mano que queda en nuestros hogares, es la mayor fuente de exposición también para nuestros niños menores de edad y para las mujeres en nuestros hogares.
Entonces es muy importante apegarse a esta política que es pública en los lugares públicos, pero que nosotros podemos acoger también a nivel de nuestros hogares para nuestro bienestar. El otro punto que también queremos resaltar, que todas las políticas que les mostró Alejandro y las del convenio marco, las del Empower, tienen una perspectiva de ciclo de vida. Hay un beneficio total a tanto a los menores de edad, a los adolescentes, a los adultos, como las personas también de edad avanzada. Entonces es muy importante por eso seguir haciendo esta réplica de la información, puesto que tiene un impacto poblacional total y hay un beneficio para los más vulnerables, que serían los menores de edad, los adolescentes, las mujeres y las poblaciones de mayor edad. Alejandro nos mostró todas estas políticas y bueno, quiero decirle tanto a Martín como a Leti, que cada una de estas políticas puede ser un tema de discusión que valdría la pena que los tocáramos, como el tema de la política fiscal, los impuestos, que siguen siendo la estrategia más costo efectiva para no iniciar el consumo y para reducir el consumo entre los fumadores. También importante ahora, como dijo Alejandro, reducir también las estrategias, no vender cigarro suelto y no vender a menores, son estrategias para reducir la oferta que valen muchísimo la pena tener en cuenta y fortalecer en cada uno de nuestros municipios, de nuestros estados, que complementan estas estrategias poblacionales. Y para aquellos que quieran seguir en la academia, hay toda una set de material académico para poder utilizar. Les vamos a dejar las presentaciones, también el curso que se diseñó muy, de veras, lo digo así, está con muy buen contenido y también con un diseño instrumental, académico, para que sea fácil el aprendizaje con estrategias de microaprendizaje, que vale mucho la pena que los profesionales de la salud, todo el personal de salud del primer nivel que puede dar ese consejo médico breve, pueda tomarlo y ejercitarse más en el tema de la prevención de factores de riesgo. Acá estamos hablando del tabaco, pero hay para alcohol y todos los otros factores de riesgo prevenido. Entonces, queríamos dejarlo con esta información. Y finalmente, pues desde el instituto queremos decirles que tenemos también varios repositorios donde ustedes pueden acceder a la evidencia científica, a las bases de datos de las encuestas, a el material que tenemos para la población, para que puedan tener elementos y herramientas para continuar con este control de tabaco en nuestro México. Y con eso pues quería terminar. Por ahí creo que hay algunas preguntas. Y pues bueno, muchísimas gracias de nuevo por la invitación, tanto para Alejandro como para nosotros en el instituto. Gracias. Muchísimas gracias, Alejandro y Luz Miriam. Yo de verdad estoy muy complacida de haberlos escuchado y de haberme actualizado personalmente, debo confesarlo, en todo lo que se está haciendo. Y digo, wow, el reto es mayúsculo, pero también motiva mucho ver que si bien hay áreas de oportunidad, como siempre, la verdad es que sí, es un tema en el que sé que México ha avanzado muchísimo en este ámbito. Y nada más antes de irnos, porque ya sé que ya estamos en tiempo, sí quisiera responder una pregunta que nos pusieron aquí y yo tengo una rapidísimo. Dentro de las preguntas que nos hizo una persona de nuestra audiencia es, dentro de la vigilancia, incluyen examinar la composición del tabaco que se usa. Y a mí también me llamó mucho la atención esto porque, o sea, si bien justo lo que comentaba Alejandro, o sea, la industria ha utilizado esta, voy a llamarlo así, no sé si se diga así, la reformulación de los productos, pues para enganchar, ¿no? A una nueva población blanco. Digo, ¿qué se hace ahí? O sea, ¿se hace una vigilancia o se piensa que se puede regular
que ya no se pueda modificar esta composición del tabaco? ¿Hay algo que puedan comentar al respecto? No sé, Alejandro, si quieres dar tu perspectiva de gobierno y yo luego doy la perspectiva de investigación. Claro que sí. Justo a eso me refería al principio de la presentación. Creo que tenemos que modificar la forma en que se trabaja, tenemos que tener mecanismos preventivos, dejar de trabajar como se está haciendo, es decir, que un producto salga a la libre venta y después decir, ah, tiene estos componentes, entonces hay que restringirlo o hay que hacer estas alertas. Tendríamos que trabajar en modificar eso. Y un poco la analogía que yo los invitaría a que tengan en mente es un poco lo que se hace con los medicamentos. Los medicamentos no se, digo, salvando las debidas proporciones, pero creo que son mecanismos que se pueden hacer. Los medicamentos no salen así desde la primera versión, se hacen análisis y se hacen pruebas y hasta que se verifica que no generan un daño a la población es cuando se aprueban. Entonces creo que ese tipo de mecanismos se pueden hacer porque definitivamente hoy en día no existe una norma legal que indique que podemos, o que siquiera sepamos cuál debe ser la composición de un cigarro, ¿no? Entonces, hacia allá es hacia donde tenemos que caminar. Gracias. Sí, sí, es una muy buena pregunta, me encanta. Siempre en estos seminarios yo también aprendo muchísimo porque hay preguntas muy interesantes. Quiero complementar esta parte que dice Alejandro. Por supuesto que la vigilancia y el monitoreo se puede hacer también con mediciones de contenidos. Hay un apartado muy grande en el convenio marco específicamente de contenidos y de niveles de nicotina y de aditivos que se está trabajando cómo implementarse. Eso requiere una infraestructura de laboratorios para poder medirlo, ¿no? ¿Qué tipo de compuestos se tienen? Pero quiero decirles, y es algo que los países tienen que avanzar, o sea, vamos en ese camino y avanzar, y está en ese trabajo. Desde la perspectiva de la academia, bueno, nosotros en el Instituto Nacional de Salud Pública tenemos el laboratorio, la COT, y hemos tenido la oportunidad de hacer esas mediciones de los contenidos de los productos de tabaco y también de los nuevos productos también y de esta manera poder demostrar no solamente, bueno, cuántos son los contenidos que tienen estos productos en cuanto a nicotina, en cuanto a aditivo, y también hay papers en cuanto a los carcinógenos también. Entonces, podemos compartir igualmente cuando hicimos las mediciones ambientales para promover las leyes de ambiente libre de humo de tabaco, colocábamos monitores ambientales, monitores en los individuos, en los hogares, y nos permitía decir no solamente, ay, mire, está expuesto o no está expuesto, sino está expuesto a esta cantidad o esta concentración de cotinina, y hacíamos mediciones de cotinina en ambiente y cotinina en el individuo también. Entonces, sí, sí, por supuesto que hay todas estas herramientas también desde el punto de vista del monitoreo y la vigilancia epidemiológica para validar las exposiciones y medirlas muchos más, pero tenemos que ir como en dos caminos, un camino por la investigación y el camino de mejorar la infraestructura de la COFEPRIS, de los laboratorios que tenemos en el país para que ese monitoreo no solamente sea visual u olfativo, sino que también sea contundente con niveles o como tal. Y algo importante que dijo Alejandro, hasta ahora en este momento el punto en el tema del tabaco es que no existe un nivel seguro de exposición. Entonces, independientemente de los niveles que encontremos, que hay una dosis respuesta, por ejemplo, en el tema de cáncer, y realmente la prevención se hace con una exposición de cero. Entonces, ambientes libres de humo de tabaco totales en los lugares públicos y en casa son los que nos garantizan que realmente no haya una exposición a humo de tabaco y realmente para que no haya daños a la salud, pues también es no iniciar el consumo en los chavos o definitivamente, como Alejandro muy bien lo dijo, dejar de fumar y, digamos, volver a retomar el riesgo
que podría tener una persona que nunca ha consumido el tabaco. Pues muchísimas gracias por su respuesta de ambos. Yo digo, ya nos pasamos mucho de tiempo, pero quisiera nada más, tengo una reflexión personal que es, o sea, creo que mucho de esto, o sea, y retomando lo que también dijo Alejandro, desde verlo desde un enfoque preventivo, creo que parte fundamental es empoderar a toda la población y cada vez a más temprana edad, ¿no? O sea, y no sé qué se hace, por ejemplo, ahí para, pues para educarnos, informarnos acerca de todo lo que hay, por ejemplo, saber que, por ejemplo, todas estas estrategias y reglamentación que hay para los espacios libres de humo de tabaco, o sea, si nosotros como población no estamos informados, pues tampoco podemos exigir, ¿no? A estos establecimientos y como eso, pues otras tantas políticas que se hacen y digo, creo que es parte importante, pues que todos hagamos nuestra parte. No sé si hay alguna estrategia como para trabajar con la Secretaría de Educación Pública u otras secretarías eh, para ir avanzando también en estos temas. Sí, bueno, desde la Secretaría de Salud y evidentemente la subsecretaría, la CONASAMA se trabaja con todos los niveles, no solo dentro del gobierno con las diferentes secretarías, como Secretaría de Educación, se ha hecho un trabajo importante, hay muchas actividades que se hacen de prevención en el aula, de dar información, se trabaja también con la academia, con los institutos, con sociedad civil. Se tiene que trabajar con todos, por eso les decía y les ponía un poco la última lámina, porque el enfrentar esto solos va a ser muy complicado. Tenemos que trabajar todos, porque justo no sirve que se trabaje en la publicación de una ley que la gente no sabe por qué es, ¿no? Algo que yo me he quedado mucho con la publicación de la última encuesta es que el porcentaje de aceptación de la gente de estas políticas y cómo lo defienden incluso las personas que fuman. Entonces, cuando acercamos la información a la gente que saben el por qué se están haciendo estas políticas, justo están informadas, pues bueno, ellos mismos, como tú dices, defienden estas políticas, buscan que el restaurante en donde está con su familia cumpla con estas disposiciones, su escuela, etcétera. Entonces, digo, para no extenderme más, desde acá se hacen muchas estrategias, pero creo que lo importante es seguir trabajando un poco en la concientización de la gente, porque la información la tienen, muchos de ellos incluso reportan que saben los daños que están asociados a estos productos, pero muchos de ellos aún así deciden consumirlo por otras razones que tienen que ver con aceptación en ciertos círculos sociales, etcétera, etcétera. Entonces, creo que tenemos que seguir trabajando muy en lo comunitario, directamente con las personas. Perfecto. Pues bueno, no me resta más que agradecerles. De verdad, ha sido una excelente presentación y nos ha dejado con muchas ganas los vamos a invitar para futuras presentaciones para justamente abordar algunos temas más específicos porque nos queda claro que hay mucho tema que discutir. Entonces, muchísimas gracias por estar Gracias, aquí gracias. doctora Luz Miriam Reinales, Alejandro, muchas gracias por su tiempo, su disposición y a la audiencia, muchas gracias por unirse y nos vemos el siguiente mes. Bueno, gracias. Gracias, Buena Bye. buen tarde para día. todos. Gracias, Alejandro. Gracias, Leti.